Patty menciona que incluso han ido hasta el panteón para tener las famosísimas relaciones en forma de ritual. Argumentando que su esposo como que estaba medio loquito. Dice, ¿sabe qué, doctora? Él está mal de la cabeza, tiene problemas porque quiere bautizar a mi bebé en la religión satánica. María menciona que justamente cuando termina de comer, su hermano se empieza a reír y le dice, ¿sabes qué es lo que te acabas de comer? Y ella le pregunta, ¿qué me diste de comer? Y literalmente le dice, ya no me vas a reventar más las bolas, porque es lo que te acabas de comer. Se ve en este video cómo Gary empieza a quitarse la playera y además comienza a tener intimidad con esta sandía. Hello, sustólogos. Bienvenidos a un episodio más de Se Regalan Sustos. Mi nombre es Dafne Silva y estoy muy contenta de estar un día más por aquí con todos ustedes. Gracias por estar acompañándonos en esta mañana, tarde, noche. No sé en qué momento estén viendo este capítulo, pero gracias por estar aquí. Y antes de empezar y de contarles de qué se va a tratar el capítulo de hoy, tengo que presentar a mi querido amigo Oscar Herbert. ¿Cómo estás, Oscarín? Bien. Un día más o un día menos. ¿Quién sabe? Pero gracias porque tienes que estar aquí conmigo. Contento de estar una vez más en esta mesa de sustólogos, la más sustóloga de la sustología. Y pues vamos a platicar de algo un poco diferente tal vez. Pero antes me gustaría recordarle a la familia de sustólogos que tienes redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales? Claro que sí. Me encuentran de manera personal como Nenucado en Instagram o Dafne Silva. Estoy en TikTok también y en Threads, nada más. En Threads nada más, todo lo demás está restringido. Ándale. Ahí me pueden encontrar ya en todos lados como Oscar Herbert en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Twitter, que tengo Twitter y todas las demás que existen por ahí. Obviamente en Instagram y también Se Regalan Sustos en Instagram también. Busquen la cuenta y síganos, por favor, se los pedimos. ¿De qué vamos a hablar hoy, Dafne Silva? ¿De qué vamos a hablar, Oscarín? De algo bastante turbio. Yo no he escuchado los casos que tú traes, que me vas a platicar ahorita y a todos los sustólogos, pero los que yo te traigo y les voy a contar, de verdad que están bastante perturbadores y son estos casos que yo no sé si tú en algún momento llegaste a ver, o todos ustedes sustólogos, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero un programa muy famoso desde hace ya tiempo atrás llamado Caso Cerrado. Claro que sí. Creo que todo el mundo, al menos los latinos, hemos escuchado alguna vez en la vida que existió este programa, que obviamente había muchas preguntas. Eran casos reales, era actuado, por qué se presentaban de esa manera, como si en verdad estuvieran en una audiencia. Uh-huh. No hace mucho estaba por ahí navegando en el internet de las cosas y me encontré una entrevista que le hicieron a la doctora Polo. Ok. Y le hicieron exactamente esa pregunta, que si eran verdad, eran real o fake, o fake. Y dice la señora que la mayoría de los casos eran actuados, evidentemente. Y que utilizaban este tipo de temas porque un caso normal, según citándola a ella, no era tan llamativo o entretenido para la televisión. No obstante, si eran casos reales. Dice ella que en algún momento llegó a platicar con alguien de producción porque hubo un caso donde una nena estaba enferma. Entonces a ella, como conductora pues, oficial de este programa, le llegó a conmover el caso de la niña, al grado de que pues sí se puso ahí como a llorar. Y el productor dijo, no, espérate, ella no es la que está enferma.
pero sí existe una niña que está enferma y es la que se está como actuando lo que está sucediendo. Entonces, sí, muchos casos pudieron ser falsos, recreados, u otros fueron totalmente reales. Pero es que sabes también qué es lo perturbador, que aquí ya hemos platicado en muchas ocasiones de temas que parecen de verdad ficción. Y es que sí ha pasado. O sea, y por ejemplo, los casos que yo te voy a traer hoy, a lo mejor pudieron haber sido actuados, reales o fakes, no sé. Pero de que puede pasar esto, en realidad sí puede pasar, porque uno se sorprende de tantas cosas y yo ahorita ya digo, no, pues ya lo creo, la verdad. Mira, es algo extraño. Quizás la audiencia se está preguntando, ¿pero por qué? ¿Por qué este tema? Como yo me encargo de leer los correos que llegan a Extra Normal y a nosotros dos nos han compartido también historias los sustólogos. Sí. Hay ciertas similitudes en historias, de pronto se hacen increíbles al grado de que de verdad pasó esto. Obviamente, conforme va avanzando el tiempo y estoy trabajando acá en Extra Normal, me sorprende la maldad de las personas, qué es lo que llegan a hacer incluso los propios familiares, los papás, las mamás, los hermanos, cómo actúan en contra de sus seres queridos. Y es muy fuerte. Entonces, cuando estoy por ahí viendo, scrolleando algunos casos de los que vamos a hablar, digo, esto se parece mucho a una historia incluso contada en Extra Normal, donde te mandan incluso hasta evidencia. Y tú dices, espérate, esto, por mucho show que parezca, es muy parecido a la realidad y no estamos tan distantes. Nosotros no sabemos qué es lo que ocurre en la casa del vecino de lado, dos, tres casas. Vas caminando por la calle en la ciudad y de pronto no sabes cuál es la realidad que está viviendo cada persona y piensas, bueno, son personas normales, entre comillas, sin ninguna tribulación. Y al momento de escuchar este tipo de casos sí te termina sorprendiendo. Sí, es lo que te mencionaba, o sea, ya ahorita podemos creer todo. Hemos escuchado tantas cosas que jamás nos imaginamos que las personas podían hacer, casos en los albergues o algunos otros episodios que yo sé que ustedes ya vieron, en donde de verdad te da hasta coraje escuchar este tipo de cosas que sucedieron y que no fueron ficción, ¿no? Entonces, hoy yo creo que pues vamos a pasar a un momento un poco perturbador, ¿no? Sí, se va a poner denso. Nada más quiero aquí dar una información que mandó el becario. Este programa duró 18 años al aire, del 2001 al 2019, y era una producción de Telemundo. Y es que fue famosísimo. Digo, yo no era fan de estar viendo los episodios, pero si me topaba alguno, me atrapaba enseguida, ¿no? A ver, quiero escuchar de qué están hablando. Y de repente me soltaba una carcajadita escuchando el caso, ¿no? Pero sí me entretenía bastante. Y digo, duró mucho tiempo porque tuvo mucho éxito también este programa. Aparte de la narrativa, obviamente debe haber un guión que te va atrapando. Claro. Y tenían este modus como las telenovelas o ciertas series o programas. Sí, sí. Que cuando se estaba poniendo más interesante, a veces cortaban o hacían una pausa según para descanso. Aquí también hay que hacer énfasis en algo de producción. Ajá. Durante mucho tiempo, o al menos a donde yo sé y lo que me comentó el becario, es que durante largo tiempo este programa no tenía cortes comerciales, al menos en donde era producido. Ok. Y de pronto es como que vamos a tomar un receso y vamos a pensar o va a suceder ciertas cosas. Ya cuando lo traen o lo transmiten acá en México, pues obviamente sí tenían que pasar ahí sus comerciales, pero son como que estos datos un tanto curiosos de la producción. Y aparte la doctora Polo, ¿no? Personajazo. A mí me encantaba escuchar casos y sus gritos, ¿no? Creo que es cubana, ¿no? No sé. Bueno, allá no me pasaron la info, pero me parece que sí, que es como de por allá. No sé, pero qué chulada de señora. A mí me encantaba verla ahí toda enojada, también ahí triste. Ella en su papel, la verdad, de carácter se la rifó. recio. Sí, claro. Vamos a empezar, si me permites. Claro que ya. Nos vamos a poner bastante paranormales con este primer caso, porque sí está muy turbio. No sé si en realidad es el caso más atroz, más grotesco, más perturbador, pero pues ahí les va. Que digan los sustólogos qué tal les pareció este caso o si lo han llegado a ver. Resulta que se presenta Juan con su esposa. Y la dinámica de este programa iba así. Se presentaban dos personas y una de las dos partes era el que presentaba la demanda o tenían por ahí ciertas broncas y la señora, la doctora Polo, era la que empezaba a escuchar al demandante. Sí. Y bueno, resulta que Juan comienza a platicar y él menciona
que quiere la custodia de su hijo y el divorcio de su esposa Patricia. Él era el que demandaba. Ajá, Okay. Él quería la custodia absoluta. Y la señora le pregunta, la doctora Polo, le pregunta que cuál era su razón. Y le dice, mira, lo que pasa es que hace mucho tiempo yo andaba muy mal. Tomé muchas decisiones erróneas y en ese lapso de tiempo es cuando conozco a la que es mi esposa. Resulta que en ese momento él estaba envuelto en el consumo de bebidas alcohólicas y de sustancias no legales. Okay. Entonces llega un grupo que pertenecía a Patty. En ese grupo hacían ciertas actividades un tanto extrañas. ¿Qué actividades hacían? Él menciona que pues se reunían y en estas reuniones hacían estos actos que voy a describir a continuación. Utilizaban animales como gatos, perros e incluso ratas. Les hacían les sacaban el líquido vital rojo y ellos se tomaban lo que salía de ellos. Ay, no. Aparte, y voy a utilizar un poco el lenguaje de youtubesco, tenían las relaciones entre varios de ese grupo. Es decir, para los mexicanos hacían sus horchatas. Okay. También ellos se hacían inyecciones y era una cochinada prácticamente. O sea, ahí no importaba si había análisis. Obviamente esto se lo pasan por debajo del arco del triunfo. Resulta que en ese momento su esposa tenía una relación con un hombre llamado Arturo. Arturo, lo que dan a entender aquí es que era el líder de este grupo. O sea, para los que están en Spotify. En esa noche donde llega el caos, donde Juan toca fondo, resulta que Arturo se mete a un cuarto y en ese cuarto decide desvivirse. Él encuentra el cuerpo de este hombre y aparte Arturo había dejado una nota y la nota decía que utilizaran su líquido vital rojo para tener la vida eterna en otros rituales. Después de esta fiesta o de este ritual, resulta que Patty queda embarazada y Juan externa, que no sabían quién era el papá, así que él decide pues ser el padre de crianza de esta criatura. Aquí se pone más raro todavía. La razón por la cual él se quiere separar de esta mujer es porque menciona que ella quiere también hacerle inyecciones al niño para extraer su líquido vital rojo y desvivirlo en un ritual. ¡Qué loco! Ah, ¿verdad? Si pensaban que estaban medios feos los casos, este está bastante interesante. Es lo que él alega mayormente. Está preocupado por la integridad de un niño. ¿Sabes cuántos años tenía este niño? No sé, 5. No. Este niño ni siquiera llegaba a años. Tenía 2 meses de nacido. No me digas eso. Ellos tenían una relación aproximada de 6 meses. Ok. Y aquí es donde pues la doctora Polo le pregunta a la chica qué está pasando, por qué recurre a esto. Y bueno, esta mujer menciona que sigue teniendo un vínculo emocional con Arturo y que durante mucho tiempo, al menos en la relación, Juan trataba de ser como Arturo, hasta en algunas prácticas muy, muy íntimas. Patty menciona que incluso han ido hasta el panteón para tener las famosísimas relaciones en forma de ritual. A lo que Juan, pues, obviamente comienza a molestarse y dice, espérate, esto no me está agradando. Se supone que ya esta persona pasó a otro plano porque quieres que yo sea como él. Ahora, hay un momento donde Juan descubre que su esposa se lleva al nene al panteón. Y aquí se pone más grotesco todavía, porque se supone que la está grabando, le cuestiona qué está haciendo con el bebé ahí. Un bebé de 2 meses. Y en el video se ve claramente cómo esta mujer comienza a frotarle algo en el rostro al niño. Lo que le está frotando en el rostro es líquido vital, pero es un líquido vital algo particular. Es este líquido vital que segregan las mujeres cada 28 días. No manches. Y es aquí donde dice este tipo, espérate, pero ¿por qué estás haciendo esto
al bebé, ¿qué culpa tiene él? No debe de participar en esto. Bueno, ahora viene la parte o la versión de Patty. Patty menciona que desde muy niña estuvo involucrada con el tema espiritual. Se supone que su papá era chamán. Ellos eran de Colombia y en su narrativa menciona que en el patio o en la parte de atrás encontraron este sitio donde regularmente tiran cuerpos desvividos por temas de inseguridad y demás, que para ella y su familia era normal convivir con esta etapa de la vida que es la muerte. Aparte, ella entraba a este sitio y sacaba la ropa de los desvividos y se ponía a jugar con ellos. Después, en la misma dinámica del programa, entra el hermano de esta mujer, o sea, de Patty. Y él cuenta que cuando estaban niños, él, el hermano, se sentía muy mal, le dolía demasiado la cabeza. Y según Patty, un muerto le habló y le dijo que la única manera para que su hermano no sufriera era dormirlo y hacerle una inyección en la cabeza con una herramienta de cocina. O sea, un cuchillo, para los que están en Spotify. Y pues él, cuando estaba pequeño y estaba dormido, llega esta mujer y se supone que procede de esa manera, y es lo que está contando él. Ahí es donde entran los especialistas y comienzan a analizar el caso. Llega una persona que habla acerca de los satanistas o los satánicos, y sí dicen que están cimentados como una religión ante la sociedad, tienen están avalados, ¿no? Y habla acerca de pues todo lo que existe dentro de estos rituales, pero que esto ya lo está llevando a un nivel mucho más extremo. Así que pues el último veredicto es que a esta chica la terminan metiendo pues involuntariamente, es la palabra, a un hospital psiquiátrico para que la analicen y le terminan quitando la custodia del niño para que no corra peligro y no lo termine desviviendo como se supone que era lo que quería hacer desde el inicio. No inventes, oye, empezamos muy, muy fuerte. Dime por favor que estaba enojada la doctora Polo y estaba... No, obviamente, y mira, hay ciertas tomas. Yo sé que eso es actuado como lo mencionamos hace rato. Y hay unas partes donde le están haciendo un enfoque a la chica y la chica sí se ve un poco desorbitada. Tal vez tratando de emular lo que una persona con tal vez problemas psiquiátricos pueda tener. Uh-huh. O en el caso de estar poseída. Pero vamos, si estuviera poseída no estuviera tan tranquila como se supone que está en ese lugar. Pero sí, la doctora Polo obviamente estaba muy molesta por lo que estaba sucediendo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué vas a hacer esto con el niño? Claro, ¿no? Y es que ya hemos dicho muchas veces que con los niños no, por favor, ¿no? Y a pesar de que sabemos que esto era pues actuado, hemos tenido muchas historias, ¿no? Muy parecidas. Sí, yo perdón que te interrumpa, cuando estaba viendo este caso me acordé hay un par de historias que han salido en Extra Normal, por eso menciono, espérate, esto, aunque parezca grotesco, aunque parezca muy exagerado, es muy parecido a lo que ha pasado a la familia de Extra Normal en algunas situaciones, sobre todo en temas espirituales que quieren entregar a bebés, papás, mamás. Hay mucha gente que no se tienta el corazón. Así es. Por eso te dije al principio, creo que a pesar de todo esto, sí hay mucho de cierto en todos estos casos. Y yo también les voy a contar un caso que tiene que ver con cuestiones paranormales y precisamente con el satanismo. Pues resulta que llegan... Ya saben, como lo explica Oscar, ¿no? La persona que está demandando al otro y ella es María, así se llama esta chica, y su esposo es David. Ella está en este programa con la doctora Polo pidiendo que por favor se divorcie de su esposo. Ya no quiere estar con él después de 1 año de estar viviendo juntos, argumentando que su esposo como que estaba medio loquito. Dice, ¿sabe qué, doctora? Él está mal de la cabeza, tiene problemas porque quiere bautizar a mi bebé en la religión satánica. Entonces ella dice, yo no puedo permitir todo esto, no sé por qué él quiere hacer pues esta cuestión. Dice, estoy de parte de Dios. Y ella empieza a contar, bueno, la doctora Polo igual les empieza a preguntar que pues qué pasó, que si acaso no lo hablaron o que si ella no sabía que él era satánico, ¿no? Uh-huh. Y María le dice que pues conoció a David en un antro, ¿no? Entonces era como que algo muy casual
Y después de un mes de estarse conociendo, pues quedó embarazada. Ella queda embarazada y enseguida pues deciden ya vivir juntos, ¿no? Por el bebé, por todo esto de formar una familia, pero nunca dedicaron tiempo a conocerse. O sea, ella no sabía cuáles eran los gustos de su actual esposo y no sabía que él era satánico. Por supuesto que no habían tocado este tema. Y cuando ella pues estuvo en este proceso del embarazo, bien sabemos que en ocasiones hay riesgos, ¿no? De perder al bebé o de que pasen cosas malas. Y este fue el caso de María. Ella tuvo riesgos de esta situación y decidió pedirle ayuda a Dios y a la Virgen. ¿Sabes qué? Diosito, si tú me ayudas a que mi bebé llegue con bien, yo te prometo tal cosa. Que por lo regular esto es lo que las personas hacen, ¿no? En la religión católica al menos, de que, ¿sabes qué? Hago esto y lo cumplo si tú me ayudas con lo que te estoy pidiendo, ¿no? Y entonces María le hizo esta promesa a Dios y le dijo: si tú me ayudas con esto, Dios, que mi bebé llegue con salud, yo te prometo que ella va a ser bautizada, pues en la religión que yo profeso, ¿no? Y así fue. O sea, ella llevó a la nena como cumpliendo lo que ella había prometido y ¿sabes qué? Yo te prometí que le iba a traer, gracias por dejarla con vida, gracias por ayudarme a que llegara sana, ahora la voy a bautizar, pero la bautizó ella. No le dijo nada a su esposo, no le dijo, oye, ¿sabes qué? La llevé, la bautizaron y rápido. Entonces cuando el chico, David, se entera de que ella había bautizado al bebé a la niña en esta religión, pues ahí es donde explota todo, ¿no? Él se enoja. Bueno, digo, si tienes este tipo de secretos con la persona con la que tienes un hijo y aparte viven juntos, obviamente tú te enojarías, ¿no? Pues claro, sobre todo si es católico. No, no es cierto. No, creo que esa parte es muy importante, ¿no? El saber las creencias que tiene la familia con la que te estás casando, porque también te terminas casando con la familia, porque hay muchísimos casos donde existen estas, pues, diferencias de creencias, ¿no? Hay muchas personas católicas que se han casado con protestantes y de pronto chocan, por ejemplo, hasta en estos rituales, ¿no? Del bautismo, que el bautismo... Sí. Los católicos lo practican a temprana edad, los protestantes que sí más grande, y se hace un caos donde no debería de haber problema. Exacto. Y eso sucede por no tener esta conversación antes. Exactamente, y justamente así les pasó a ellos. O sea, David estaba muy molesto, principalmente por la acción de la esposa, ¿no? Oye, al menos cuéntame, ¿no? Oye, también yo me pongo a pensar, digo, si hubieran dedicado 5 minutos a, oye, yo soy católica, oye, no, pues yo soy satánico, ¿no? Ah, ok, está bien, no quiero estar contigo porque eres satánico. Desde ahí se hubieran evitado muchos problemas. Oigan, era broma de los católicos, me caen bien todos. Y bueno, precisamente la doctora Polo les dice esto: oye, hija, lo principal es que le preguntes al menos de qué religión es. Dice, desde el principio, si ya había pasado un mes y después te embarazaste, oye, ¿cómo te llamas, no? ¿Y sí. ¿A qué te dedicas o en Soy qué satánico. religión? Exacto, desde la primera conversación creo que hubiera salido este tema. Y es algo que empiezan ellos a platicar y la doctora Polo como que también se empieza ahí como que a cuestionar de, oye, hija, al menos le hubieras echado ganas en conocerlo un poquito, ¿no? Algo muy por encima, pero sí hubieras preguntado algo de esto. Y bueno, ya estando en su casa, empiezan también los problemas porque suceden cosas extrañas. Por ejemplo, María se da cuenta en un momento, porque tenía un monitor de estos que les ponen a los bebés, ¿no? Para que los tengas vigilados y sepas que están bien, ¿no? Ella se dio cuenta, gracias a este monitor, que un amigo de David, o sea, de su esposo, llegó al cuarto de la bebé para hacerle un tipo de rezo satánico. Entonces se encuentra ahí el video y el chico que es el amigo de David, empieza como que a decir unas palabras bien extrañas y pidiéndole a Satanás protección y no sé qué, y le pone como que una cobija o una tela a la bebé. Una manta negra, ¿no? Ajá, negra, encima a la niña, y se escucha como la niña está como que, pues llorando, tal vez no llorando muy fuerte, pero sí como que de esta angustia, ¿no? O está molesta la nena. Y es ahí donde María dice, oye, esto ya es peligroso, ¿cómo se atreve a entrar así al cuarto de mi hija? Y David pues dice, no, pues son cosas que hacemos en mi religión, ¿no? Porque él estaba ahí diciendo que esta es una religión y que pues también tenían que respetar que eran ellos satánicos. Después de esto,
María trata como de llevar hacia el lado de la luz a su esposo, ¿no? Y empieza a ponerle estampas de, pues, todo lo relacionado con la religión católica a su esposo. Se las pone en la billetera y trata de que su esposo, pues, regrese a la luz, ¿no? También empezó a colocar cruces en la casa. Y, pues, el esposo enojado, ¿sabes qué? Empezó a quitar todo y dijo, aquí no me vas a estar poniendo estas cosas, cada quien con su cada cual. Y él empezó a quitar todos estos objetos sacros y quiso venganza, ¿no? Dijo, ok, pues me estás haciendo esto, pues ahora yo voy a poner algo de mi religión. Y pone en las paredes y ahí en la casa algunas imágenes bastante fuertes y grotescas de restos de animales que habían sido desvividos, pero de tan perturbadoras que eran estas imágenes, ni siquiera se pudieron pasar al aire en el programa, ¿no? Porque dijo la doctora Polo, no, hombre, esto no nos van a dejar poner estas imágenes. Y era lo que María decía, oiga, es que doctora, ¿cómo se atreve? ¿Cómo pone estas cosas ahí enfrente de la bebé, enfrente de mí? Que a nosotros pues nos da miedo todo esto, ¿no? Y ella estaba muy, muy preocupada. Y entonces, pues, ahí estaban también cuestionando la actitud de David, ¿no? De que, ok, está bien, estás molesto, pero no es para tanto, ¿no? Y entonces él empieza a externarle a la doctora Polo que él ha sido satánico desde muy pequeño. Y le dice, así como que, ¿más o menos de qué edad? Y contesta David que desde aproximadamente los 13 años él había venido practicando todo esto. Y que él tuvo la oportunidad de leer la Biblia satánica y que empezó a apropiarse, pues, sus valores para ya enfocarse en esta religión y regir su vida, ¿no? Entonces, entre esta plática, el chico menciona que lo que también le había molestado era que él tenía un acuerdo con su esposa. Es decir, habían quedado en que al nacer la bebé, ninguno de los dos le iba a inculcar ninguna religión. O sea, ¿sabes qué? Que ella cuando crezca, pues decida a qué religión quiere pertenecer. Y es ahí donde viene la molestia porque, pues ya les platiqué, María bautizó a la niña en secreto, no le dijo nada a David, y él estaba molesto por esto, ¿no? Y entonces cuando están platicando aquí con la doctora Polo, pues ambos quieren el divorcio, pero María dice, quiero el divorcio y quiero la custodia total de la niña. O sea, yo no quiero que mi hija tenga contacto con una persona que está en esta religión. O sea, ya sabes, tirándole al esposo, ¿no? Y entonces, pues ya, pregunta a la doctora Polo, porque para esto también de repente era como que a ver quién trae testigos o quién trae evidencias, pues para ponerle aquí un poquito más de sazón al programa, ¿no? Y en ese momento llaman a este lugar a un testigo que llevaba a María, que era su cuñado, el hermano de David. Se llama Raúl el chico. Entonces ya empiezan a preguntarle a Raúl qué pensaba y todo esto. Y él cuenta una historia familiar que también está bastante triste y perturbadora. Dice, la mamá de ellos, de Raúl y de David, cuando David nace, la señora pues no lo logra y fallece. Y entonces se quedan con su papá. El señor, el papá de David y de Raúl, es un pastor cristiano extremo. Y él culpaba siempre a David de que pues había perdido a su esposa porque él había nacido, ¿no? Entonces era como, no, pues mi esposa murió por tu culpa y ahora siempre vas a cargar con este peso. Y también Raúl mencionó que su papá siempre encerraba a David en el closet y lo dejaba sin comida y que si necesitaba ir al baño no le daba permiso. El niño tenía que hacer sus necesidades dentro del closet porque así decía su papá. Y entonces Raúl comenta que él siente que desde ahí David empezó a odiar a los cristianos, ¿no? Era como que se hizo esta imagen de que los cristianos eran unas personas malas y personas... Confirmo. Y entonces aquí los hermanos empiezan como que a hacerse de palabra, como que queriendo ya poner las cosas más calientes, ¿no? Y dice David que empieza a tirarle a su papá y empieza a decir que su papá era malo, era una persona muy grotesca y que además había actuado de una mala manera con su hermano y le había hecho cosas que lo dañaron íntimamente. Okay. Entonces, cuando él menciona esto, su hermano también se queda como sorprendido y David por el enojo empieza a decirle, y además tú gritabas, dice, pero no gritabas de dolor, gritabas de placer, dice, porque a ti te gustaba que te hiciera todo esto y además
pedías más, le dicen, ¿no? Entonces en ese momento el hermano, este chico Raúl, se molesta y se le va también así como que a querer agarrarlo. Entre los dos empiezan ahí esta trifulca y se ve en este capítulo, que pues están ahí dándose físicamente, ¿no? Entonces se pone todo esto muy, muy extremo y después ya de que los separan y que tratan de calmarlos, entran aquí al panel algunos expertos. Un profesor que llevaba estudios religiosos, un pastor y una psicóloga para que dieran su opinión de todo lo que estaba pasando y acerca de este tema. Cada uno empezó a decir que pues sí, no existía comunicación entre la pareja, todo lo que platicamos ahorita, ¿no? Que el chico también, cómo iba a decir que no era activo si acababan de ver que se acababa de pelear con su hermano, ¿no? Entonces ahí se la pasan platicando también acerca de todo este tema y bueno, al final de este capítulo se llega a la conclusión de que se van a divorciar y que van a tener la custodia, compartida y además de esto van a llevar terapia psicológica ambos señores, tanto María como David, todo esto por el bienestar de la pequeña porque pues todo esto era por ella, ¿no? Esa conversación está muy interesante del caso porque te pone varios puntos. Yo sé que el caso anterior que yo mencioné se estaba yendo a un extremo. Nosotros lo hemos platicado acá en esta mesa con gente que se dedica o practica esta religión, mejor dicho. Sí. Y estas personas nos han dicho que ni de bronca se dedican a lastimar a otras personas, que no hacen ciertos rituales. Hay otros rituales que sí practican. Y aquí, por eso menciono que es interesante, porque hay estos extremos. De entrada, el no tener la conversación. ¿Sabes qué? Esta es mi creencia, esta es otra. Bueno, esto ya quedó atrás. Pero ahora, cuando sale el hermano y menciona las prácticas que tenía el papá, sí, y sobre todo a lo que se dedicaba el señor siendo un pastor, el cómo le echaba la culpa a su hijo de que la esposa se había ido. O sea, ¿en qué cabeza cada? Aquí queda muy claro que la religión no es la mala. Al final las personas son las que toman la decisión de hacer el bien o hacer el mal. Es muy lamentable. Estos casos pasan muchísimo en casa. Conocemos casos de gente que es cristiana, católica, testigo, mormón, las diferentes creencias que existen, y terminan siendo muy malos padres, incluso terminan siendo criminales. Y es lo que señalamos siempre, no es que la religión sea mala, el individuo toma sus decisiones partiendo desde la niñez. Todos pasamos por situaciones difíciles, oscuras, atroces. Sin embargo, también tenemos la decisión de hacer lo correcto o cambiar el rumbo de la generación que viene detrás de nosotros. Claro. Y esto es lo que me llama la atención de este caso, o al menos de este punto, de cómo por ser satánico te tachan de ser malo, o por qué si eres pastor eres bueno. Yo recuerdo que en este caso, el chico, el papá de la niña, del niño, menciona que lo que puso alrededor de la bebé o del bebé lo hizo de broma, porque dice que él no hace ese tipo de cosas. Que sí llegó a poner partes de animales cerca de su cuna y eso. Y él dice, es que lo hice de broma. Entonces la doctora Polo dice, ¿pero qué clase de broma es eso? Dice, pues es que ¿por qué ella pone estampas en mi billetera si yo no profeso esa religión? Claro. Entonces, si tú te metes con lo que yo creo, también me voy a meter con lo que tú crees. Que también se me hace una cosa muy infantil. Pues sí. Está demasiado sobrado, pienso yo. Pero pues al final así se mueven muchas familias en Latinoamérica y en el mundo. Qué fuerte, qué feo porque parece que eran enemigos, ¿no? Viviendo en la misma casa cuando pudieron haber sido aliados y, ¿sabes qué? Respetarse cada quien, o desde el principio, ¿sabes qué? No me gusta que tú seas de esta religión, a mí tampoco me gusta, entonces cada quien por su lado y seguimos ahí por el bien de la niña. La palabra del Señor dice que no se unan en yugo desigual. Eso es real, no estoy jugando, pero también hay personas que tienen diferentes creencias y han funcionado. Claro. El ejemplo vivo es en mi casa. Mi mamá es como, ya no tanto, pero sí es como cristiana y pues chido. Y no pasa absolutamente nada. Respeta mucho las creencias de mi madre, y mi mamá también es como que, ok, cada quien lo suyo, pero de vez en cuando, pues sí la acompaña a la iglesia. Eso.
Las cosas que hace uno de trámite cuando está enamorado. Las cosas que hace uno por amor, exactamente. Y pues así fue el caso que les presenté yo, también relacionado con el satanismo y estas personas que hacían cosas bien turbias. Yo voy a hablar de un caso, este también está bastante extraño, se me hace muy fuerte. Y bueno, les voy a más o menos decir cómo se llama este caso, porque es muy vipeable. Se titula "Me comí las glándulas masculinas que segregan la virilidad de mi hermano". ¿Qué? Es decir, me comí los de mi hermano, para los que están en Spotify. No te puedo creer esto. Sí, y está bien turbio este caso. Este caso lo presenta o se presentan ante este tribunal María y Loretta. La que demanda es María y se supone que es una mujer argentina. Y la razón fue esa. Ella expone que está muy molesta y que está dañada psicológicamente por lo que pasó. Ya te dio curiosidad, ¿verdad? Sí, cañón. Te encanta el chisme. Bueno, resulta que María cuenta que ellos vivían en Argentina, en Buenos Aires. Mamá, papá, su hermano y ella. Y desafortunadamente, su mamá, vida, se nos adelanta y ella comienza a cubrir el rol de mamá en la casa. Para esto, y esto también sucede en muchísimas familias, resulta que ella comienza a ser la responsable en todos los ámbitos. ¿Y qué sucede cuando acontecen este tipo de situaciones? Pues la otra parte o el hermano comienza a tirar la hueva. Y fue el caso de ellos. Resulta que comienzan a utilizar el dinero que papá y mamá habían hecho a lo largo de la vida. Y el hermano es el típico vato que se la pasaba viajando, como que descubriendo la vida, que me voy a ir a Tulum a ver qué pasa, ¿no? Pagan estos cursitos de mentores de vida, ya sabes, ¿no? Entonces a María ya le comienza a molestar la actitud de su hermano, porque en lugar de sumar comienza a restarle a la familia. Y este tipo de viajes, pues obviamente comienza a haber una reducción en el presupuesto familiar. Al paso del tiempo, el papá de María y de este chavo le detectan una enfermedad. La enfermedad que le detectan a este señor es el crecimiento potencial de células anormales en las glándulas que segregan la masculinidad. O sea, en el... Lo que tiene que decir uno para no estar censurando. Vipeando, sí. Bueno, a este señor le detectan esta enfermedad y desafortunadamente comienza a avanzar a pesar del tratamiento, las quimioterapias. Se terminan yendo de Argentina hacia Miami, que es donde se presenta este show, y ahí comienzan a trabajar. Ellos tenían unos restaurantes y tenían su propiedad. ¿De qué lado? Para esto, el hermanito se casa con Loretta, que es la que está ahí en el estrado, y pues se dedicaban prácticamente a nada, a conocer la vida, a andar viajando. Y la molestia de María es esa, que aparte de que no aportaban nada a la familia, la cuñada traía unas bendis. Entonces ella, María, se hacía cargo de papá, del hermano, de la cuñada y de las sobrinas pues postizas, ¿no? En este punto es donde el hermano se comienza a preocupar porque no solamente el papá, sino el abuelo tuvo esta enfermedad y él piensa que es hereditaria. Entonces él platica con su hermana y también la chica expone que no ha tenido una buena relación con su hermano a lo largo de la vida por la misma razón, que era un baquetón. Y él le dice que se quiere retirar pues estos... Ok. Y ella le dice, ¿cómo crees que vas a hacer esto? Es que pues es hereditario. Ya sabes, los flojos siempre buscan enfermarse toda la vida. Y le dice, no lo hagas, piensa bien las cosas, eso es peligroso, hay tratamiento. No, tú no me vas a decir qué voy a hacer. Entonces se distancian, dijeron por ahí. Y de pronto le habla a su hermano y le dice, ¿sabes qué? Quiero platicar contigo, quiero arreglar las cosas, te invito a comer, te invito a cenar. Y le dice, ahí está bien. Para esto papá ya había fallecido. Y el presupuesto seguía reduciéndose. Entonces llega ella a la casa
donde está su hermano, está su cuñada. Y María menciona que le extraña mucho porque la relación, como había sido muy ríspida, muy áspera, había una mesa larga, había ahí unas botellas de vino, todo olía muy bien. Se sientan, comienzan a platicar y comienzan a comer también. Están degustando ahí los sagrados alimentos. María menciona que justamente cuando termina de comer, su hermano se empieza a reír, pero que era una carcajada malévola. Y le dice, ¿sabes qué es lo que te acabas de comer? Y ella le pregunta, ¿qué me diste de comer? Y literalmente le dice, ya no me vas a reventar más las bolas, porque es lo que te acabas de comer. No. Resulta que este pelafustán y su pareja habían viajado por el mundo y se habían convertido en asistentes en cocina. Y como se fueron a China, según ellos, era lo que se comía en ese entonces. Que estuvieron con un amigo, este amigo les presentó el platillo, lo probaron, les gustó y tomaron la decisión de que cuando ellos cocinaran esto, la primera en probarlo iba a ser María. Así que María le dice a la doctora Polo, yo estoy demandando por perjuicio, por psicológica y quiero aparte $150,000 por este asunto. Cosa que no tienen ellos. Y comienza aquí el debate. Se supone que la bronca era porque, según María, estaba celosa de que papá consentía más al hermano y tonterías. Para esto pasa el testigo, como tú mencionas hace rato, y era nada más y nada menos que el hermano. Y el hermano dice que tiene estos proyectos que nunca se esclarecen, que están viendo qué onda con la vida apenas cuando tienen casi 40 años, saludos, y no llevaban ningún rumbo. Entonces la doctora Polo le dice, ¿pero por qué haces esto con tu hermana? Dice, pues nada más quería que degustara lo que yo estoy aprendiendo a hacer. Nosotros estamos concursando ahorita en estos temas de cocina. Y le pregunta a la doctora Polo, ¿y cuánto es el premio? No hay ningún premio, nada más es como que el reconocimiento. O sea, este tipo de personas, ¿no? Pa' pronto. De ahí pasan los supuestos especialistas y comienzan a hablar de estas prácticas. Y una doctora menciona que lo que acaban de hacer sí raya en algo parecido a cuando alguien te ataca íntimamente. Okay. Porque de entrada no fue consensuado. Sí. En otras partes del mundo se comen las que son los de los bovinos. Pero aquí, como es un tema meramente íntimo, que no le dijeron. Aparte es comer, ingerir carne de un ser. O sea, está mal, pues. Y dice la señora o la doctora que también raya en esta parte del in. Claro, sí. Y bueno, al final toman el veredicto y dicen que esto está mal, psicológicamente está mal, y que también en prácticas civiles es un error. Así que la doctora Polo cierra el caso diciendo que tienen que salirse de la casa donde están viviendo, que tienen que pagar el tiempo que los estuvo manteniendo María y aparte deben de pagar los $150,000 que estaba pidiendo esta mujer. O sea que ganó la demanda. Ganó María. Esta demanda por lo que le hicieron comer. Pero qué fuerte, o sea, en que jamás me imaginé que iba a hacer en este sentido. Yo dije, no, se pelearon o algo y se los cortó, no sé, muy, muy dramático. Pero así, o sea, sí, que tú llegues y en plena confianza te den de comer y no, qué fuerte. No, y se ve, al menos ahí en el caso, lo que estaban tratando de proyectar. Este tipo de parejas que también existen en todas las familias, que tienen estos proyectos no esclarecidos, que se la pasan pidiendo dinero prestado a papá, mamá, se casan, tienen hijos, los terminan manteniendo y son saludos, y no llegan a ningún rumbo. Entonces comienzan a hacer carga no solamente para papás, comienzan a hacer carga para hermanos, incluso hasta para sobrinos. No sé si te ha pasado, y espero que no, porque tus tíos son bien chidos, pero que de pronto llegue alguien y te diga, oye, sobrina, a ver, financiame esto, ¿no? Quiero poner un proyecto de espadas, quiero $500,000. Conozco.
Y pues sí está feo, ¿no? Que exista este tipo de personas que no asuman la responsabilidad que tienen como papá, como mamá. Y sobre todo que sean funcionales en la sociedad, ¿no? Esto sí me da un poco de coraje. Sí, te vi la cara de enojado. Y sí, qué coraje, la verdad, todo, después de todo el apoyo que esta chica les dio, de todo lo que hizo por ellos, porque en realidad, pues, los mantuvo. Por ella estuvieron ahí, ¿no? Qué coraje, qué feo estuvo este caso. Sean agradecidos con la gente que los ayuda. Exacto. Pero qué bueno que ella ganó la demanda. Y ahora vamos a pasar a un caso, Oscarín, bastante, no sé cómo lo quieras ver, pero es muy extraño, aunque también de repente me sacó una que otra risita. A ver ustedes qué tal, qué les parece esto que sucedió ahí en Caso Cerrado. Y las personas que se presentan en este lugar son Gary, que es el chico que está demandado, y Elizabeth, que es la chica que va a pedir por ahí, pues, ciertas cosas, porque le acaban de suceder cosas muy extrañas en su matrimonio. Y bueno, Elizabeth empieza diciéndole a la doctora Polo que si Gary, su esposo, no se somete a una terapia psicológica, ella quiere el divorcio de inmediato. O sea, no hay opción. Yo quiero que él vaya a terapia, o si no, de plano, por favor, deme el divorcio. Y en ese momento empieza muy fuerte, porque ella voltea a ver a su esposo y le dice: o me lo haces como se lo haces a tu amante, o terminamos, ¿no? Y mira qué hubo. Ella empezó recio. Sí, empezó fuerte. Y entonces ahí pues la doctora Polo se queda como, a ver, ¿qué está pasando? Explícame por qué te me pones así de intensa. Y le dice a Elizabeth: ¿tú serías capaz de soportar una infidelidad con tal de mantener tu relación? Y Elizabeth, sin titubear, le dijo sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto tiempo llevan de casados? No, pues que llevamos 20 años de casados, dice Elizabeth, ¿no? Y pues empieza a platicar acerca de todo lo que han vivido y le dice a la doctora Polo que ella le puede decir con exactitud cuántas veces tienen intimidad ella y su esposo. Y le dice, pues aproximadamente una vez al mes. No, hombre. Pobrecita. Sí, pobrecita. Y pues ella, al mencionarle esta inconformidad que tenía acerca de lo de su esposo, pues él le menciona que la verdad la ve como una hermana. No. ¿Cómo la ves? No manches. Peor aún. Yo una vez escuché a una amiga hablar acerca de eso y dice: no, hombre, en tiempos de sequía parezco perro con moquillo, me ando arrastrando como para sentir algo. Ay, no, qué cosas suceden. Yo no sé. Es cierto, no fue una amiga, fue una prima. Saludos, tú sabes ustedes opinen. Y bueno, entonces cuando este señor menciona eso de que la ve como una hermana, pues ahí la doctora Polo se pone: oye, mija, ¿qué estás haciendo, no? ¿Por qué no mejor se dejan? ¿Por qué no se divorcian? ¿O por qué no? Pues ya te está diciendo que en realidad no quiere nada contigo. Y ella, Elizabeth, le dice que no se quiere divorciar porque ella ha crecido en una familia en donde pues ven el matrimonio como algo sagrado. Si tú te vas a casar, pues es para toda la vida y que es algo muy importante, y además en su familia son muy creyentes de todo esto, ¿no? Conservadores. Exacto, ella quería seguir con esta tradición de pues si te casas, ahí te quedas. Y es donde la doctora Polo pues también se pone así como que, ay, no puedo creer que de verdad no te quieras ir si él te está diciendo que no quiere nada contigo. Y entonces, después de esto, Elizabeth comienza a hablar acerca de que su esposo tiene un amante. Y le dice: bueno, ¿y tú cómo sabes? Porque es que estás diciéndolo así, ya afirmándolo, ¿no? Y ella confiesa que lo ha estado investigando, que se ha estado volviendo loca, que lo ha seguido en camino hacia el trabajo y que ha puesto mucha atención a lo que hace y todo esto, ¿no? El señor trabajaba en una frutería. Okay. Y ella expresa que durante esta investigación que ella estaba haciéndole a su esposo, o esta situación que estaba viviendo, pues no encontraba nada extraño. O sea, lo vigiló y veía que salía de la casa, se iba a la frutería, de la frutería regresaba a la casa y ahí se estaba. Entonces se le hacía muy extraño porque dice: yo estoy casi segura que mi esposo me está engañando, pero ¿en qué momento? O sea, estoy vigilándolo, él no se va para ningún otro lado, no veo nada extraño. Y peor aún, dice que ella empezó a revisar la casa, ¿no? La computadora o cosas así, pero dice: en realidad mi esposo no sabe usar la computadora. Sí soy. No encuentra nada extraño, ni en la computadora, ni en la casa, en el celular.
Pero da un dato muy específico que a ella se le hace bastante extraño porque cuando revisa sus pantalones encuentra por ahí unas manchitas muy extrañas. Los fantasmas. Ándale, encuentra residuos de, ¿cómo llamamos a este líquido? De los hombres. ¿Miel de hombre? Ándale, la miel de hombre. Y dice, ¿cómo es posible que vaya a estar manchado su pantalón de esto si conmigo no hace nada? O sea, ¿cómo se explica, doctor Apolo, que él, o qué está viendo, o por qué es que sus pantalones terminan así, ¿no? Y además de esto, menciona otro dato. Dice que encuentra en su mochila un labial y también pintura de uñas. Entonces dice, eso no lo estaba entendiendo ella todavía muy bien porque dice, no sé qué está pasando, no sé si esto sea tal vez de la persona con la que está saliendo o por qué trae todas estas cosas de mujer aquí. Y entonces lanza por ahí un comentario que también fue muy extraño para los que estaban ahí. Elizabeth piensa que su marido la está engañando con otro hombre o con hombres, no lo sabe. Porque además se le junta esta situación de que en la frutería eran puros hombres. Entonces dice, a lo mejor ahí está todo este tema y no se va a ningún lado porque la persona está en la frutería, ¿no? Y ella estaba dispuesta a salvar su matrimonio. O sea, ella no quería divorciarse, ella pues necesitaba nada más que su esposo tomara terapia para que se recuperaran ellos como pareja, ¿no? Y entonces, en medio de este caos, de cómo ella se sentía porque no tenía respuestas acerca de lo que su esposo estaba haciendo, Elizabeth decidió hablar con la dueña de esta frutería. Que además de esto, eran amigos de la pareja. O sea, se llevaban bien, hicieron una linda amistad. Y empieza ella a contarle a esta chica, que es su amiga, todo lo que estaba ocurriendo. Le dice, yo no sé, no entiendo qué está pasando, yo estoy buscando alguna pista o algo para saber si él me está engañando, pero no encuentro nada. Entonces, cuando ella platica con esta chica, con la dueña, pues ya, ahí se ponen de acuerdo en algunas cuestiones que iban a hacer para que pudieran encontrar algún detalle con Gary, que era el esposo, ¿no? Para saber si él estaba haciendo cosas malas o si estaba engañando a Elizabeth. Y en ese momento, Elizabeth saca de una bolsa negra una sandía. Esta sandía bastante peculiar tenía un hoyo en medio. No. Estaba emulando una boca. Y además tenía dibujados una nariz y unos ojos. O sea, era una carita. Era una sandía que tenía sus ojitos, la nariz y la boca que estaba bastante, ¿cómo lo explico? ¿Amplia? Sí, muy raro, ¿no? Y le enseña esto a todos, ¿no? Y le dice, mire, doctora, aquí está esto. Y Gary dice, ¿qué tiene de malo? O sea, es una sandía con unos ojos, una nariz y una boca. Yo lo pinté para atraer más clientes al negocio. Y entonces le dice la doctora, pero ¿de qué sirve que la pintes? Nadie la va a comprar. Y dice, no es para que la compren, es para que se acerquen y vean y les llame la atención y digan, ay, y ya de ahí compren otra cosa. No iban a estar vendiendo este tipo de sandías, ¿no? Y entonces, de repente, viene lo sorprendente. Llega la testigo, que era la dueña de la frutería, y dice, pues yo sí traigo a alguien que me estuvo ayudando. Y llega esta mujer y aquí se ponen las cosas bastante turbias. Llega esta chica y cuando le toca el momento de hablar, ella cuenta que pues estaba muy sacada de onda, ¿no? Pues yo ayudé a mi amiga, la verdad, y voy a ser sincera, dice, yo coloqué cámaras de seguridad, dice, para grabar y saber qué es lo que está pasando, a ver si este señor pues estaba siendo infiel con alguien más, ¿no? Y ahí es donde Gary dice, no, oye, te pasas, y empieza como que a pelear, ¿no? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no me avisas que ibas a poner cámaras? Que no sé qué, muy preocupado, porque había evidencia. Y ellas iban a presentar un video en donde se veía qué era lo que estaba haciendo Gary en el almacén de esta frutería. Y bueno, empiezan a mostrar este video donde se ve claramente que Gary llega al almacén, empieza a pintarse las uñas, algo un poco extraño, y después encuentra esta sandía que, por cierto, le puso nombre. Ella era Melanie. Órale.
¿Qué hubo? Qué dulce nombre. Muy bonito, por cierto. Y entonces, después de esto de que encuentra la sandía, se ve en este video cómo Gary empieza a quitarse la playera y además comienza a tener intimidad con esta sandía. Cuando ellas vieron esto y descubrieron qué era lo que él hacía, pues obviamente entraron como que en cierto shock y pues Gary fue despedido de su empleo. Él argumenta de una manera muy enojado, no sé, así como que pues también acababa de ser exhibido, ¿no? Acerca de lo que estaba haciendo. Dice, no, pues es que yo prefiero estar 1000 veces con Melanie, dice. Melanie, mi amada, mi amante, dice. Porque ella no me regaña, no me pide dinero, ni tampoco está ahí molestando, ¿no? Y aparte de eso, Gary menciona que estas vitaminas que contiene la fruta lo hacían como que más vigoroso. Órale. Mira, todo lo que ella tiene le provoca ser muy bueno en lo que está haciendo, ¿no? Es muy chusco eso, ¿no? Sí, y además, ¿sabes qué otra cosa me dio risa? Que la sandía que llevaban, o sea, que la llevó Elizabeth, se la llevó a la doctora Polo a donde estaba, y entonces la doctora Polo la tenía, y cuando descubre que había hecho Gary, dicen, oye, pero llévate la sandía, ¿no? La pedí sin crema. No creo que yo quiera tener aquí este tipo de fruta que acaban de ocupar para esto, ¿no? Y bueno, después en este caso llega una psicóloga que entra ahí al panel y empieza a platicar acerca de este tipo de filias que en realidad pues sí existen, ¿no? Estas cosas que algunas personas practican, que es un poco extraño, pero sí se da. O sea, esto en realidad sí pasa, y no nada más así, sino habla como que en general de todo lo que puede suceder en diferentes personas, ¿no? Y entonces Gary menciona que pues él no quiere tener intimidad con su esposa y como que está contento con la relación que tiene con Melanie y que pues gracias. Entonces ahí se llega a la conclusión de que tienen que divorciarse por todo lo que acababa de pasar, y este fue el caso de la fruta que terminó con un matrimonio. La fruta prohibida. Ándale. Digo, que parezcan extrañas, estas prácticas no quiere decir que no existan. Claro. Y hay muchas personas que sí tienen estas praxis, ya llegan a un acuerdo donde juegan algunas otras cosas, se disfrazan. Ándale. Sus fetiches, ya sabes, ¿no? Pero sí es muy extraño que te terminen dejando, en este caso, por una sandía. Y es que sí, ahorita que mencionas esto, Elizabeth sí mencionó como que, oye, es que nunca me dijo nada, no sé, podíamos meterla ahí entre nosotros, ¿no? A la sandía. O sea, tenía toda la disposición del mundo. Claro, ella no quería terminar con el matrimonio, ¿no? Pero pues al final se decidió que sí, porque pues todo había pasado muy extrañamente, y aparte el señor necesitaba terapia psicológica, ¿no? No, pues está denso. Qué feo que termine con tu matrimonio o tu relación. Una sandía. O cualquier otro objeto. Oye, ahorita que estabas mencionando esto, que sí es un caso medio chusco, no viene dentro de lo que mandó el becario, pero me acordé de un caso de una persona que era pirata. Ok. Y creo que a muchos mexicanos, como a mí, me dio mucha risa, porque cuando estaban presentando el caso, y como no viene acá en la redacción, no tengo el nombre de la persona que tenía pues esta filia. Resulta que cuando pasa el desgraciado, es nada más y nada menos y nada más que nuestro Miguel Luis. ¿Te acuerdas de Miguel Luis? Claro, el que salía... El compa de Sammy. Sí, el que salía con Sammy, que hablaban así bien. Sí. Bueno, él sale ahí como esposo de una chica, de una señora. Ajá. Y resulta que estaba en la cárcel, si no me equivoco. Y cuando lo sacan de la cárcel, él quería regresarse, porque dice que justamente se la pasaba mejor con su compañero de celda. Porque su mujer como que estaba ahí todo el tiempo. Sí. Y como que se sale del personaje, porque pues obviamente le empieza a ganar la risa y le dice, es que yo siento que mi amigo Carlos o algo así me quiere más que mi esposa, prefiero... Y estaba diciendo que volvería a infringir la ley, algo así, para regresar a la cárcel y no estar con su señora. ¿Sí? ¡Qué fuerte! A lo mejor en realidad esto pasó con este matrimonio. No, mira, yo mejor... No va a ser nada más una sandía, pero yo prefiero esto a que me sigan regañando. No, qué fuerte. Pero además de esto, sí... es extraño, pero sí suceden estas cosas. Y ya hemos platicado en otros capítulos de otras filias bastante perturbadoras. Saludos a todos los que tienen sus praxis en la intimidad. Que tengan una buena vida íntima también.
Es que también te castigan una vez al mes, no manches. No, sí, se pasa. Pobrecilla, mejor dicho. Yo voy a cerrar mi participación con un caso muy oscuro, muy atroz. Y también se le cambió el título, porque no se puede mencionar en el YouTube de las cosas. Eso se llama Mercado Oscuro. Ok. Y sí, me refiero a todo lo que hay detrás de estos negocios que son ilícitos. ¿Va? En este caso se presenta Jaime, que está demandando a su esposa Adi. Ella, o él mejor dicho, está pidiendo el divorcio y 30,000 grandes, o sea, dólares. Y comienza este debate de por qué quiere el divorcio y esa cantidad. Y comienza él a desarrollar. Resulta que en algún momento su hijo, que en la actualidad, o al menos cuando se está proyectando ese video, tiene 17 años. Dice que 5 años atrás el niño estaba jugando, estaba corriendo ahí con sus compas y de pronto, ¡pum!, se cae. Lo llevan a la clínica y le hacen varios estudios y arroja que tiene una enfermedad. ¿En qué consiste esta enfermedad? La enfermedad que tiene el hijo de Jaime y de Abby es que el corazón se le está haciendo más grande. Y esto probablemente o seguramente va a acabar con su vida. Así que comienzan con el trámite de buscar donadores de corazón. Okay. Y sigue desarrollando. Él quiere el dinero porque hay una lista de espera. Ellos están en Estados Unidos. Se supone que cuando tú estás pasando por un procedimiento como este, entras a este sitio, a esta lista, y llega un momento donde te pueden llegar a hablar. Y si no, pues desafortunadamente te vas, ¿no? O se va el familiar. Así que como padre o como madre tienes que resolver esta situación. Voy a abrir un paréntesis aquí, porque este caso también te deja pensando. Te deja pensando acerca de la moral, de lo ético, qué es correcto o qué estás dispuesto a hacer tú como papá o como mamá. Ok. Entonces pasan 5 años de espera para que haya un donador y no aparece ninguno. Así que Jaime, como es de acá de México, comienza a hacer llamadas y dentro de esas llamadas llega a una clínica y en la clínica le dicen que sí hay un donante que le va a costar 30,000 dólares con todo y operación. Así que creo que como papá estás dispuesto a todo y lo único que quieres es juntar la feria porque das lo que sea por tu hijo, porque se quede aquí y esté saludable. Entonces él, mientras está desarrollando el problema y por qué se quiere separar de su esposa, resulta que su esposa Abby se voltea y le dice: no te voy a dar el dinero para que desvivas a alguien. Y algo así como lo que acabas de hacer fue la expresión de la doctora Polo. ¿A qué te refieres? Y ya la mujer, Abby, pues molesta, dice: es que mi esposo quiere ese dinero, y da a entender que consiguió una clínica fina donde obtendrá el corazón que su hijo necesita. Y aquí la doctora le dice: a ver, espérate, ¿pero cómo está esto? Dice: sí, así tan sencillo como esto. Mi esposo está dispuesto a pagarle a alguien para que desvivan a una persona y así mi hijo esté con nosotros. Yo estoy en total desacuerdo. Prefiero esperar a que exista un donante y que mi hijo se salve o que sea lo que Dios quiera que sea. Aquí ya da un giro muy, muy grotesco, muy impresionante, mejor dicho, este caso. Ahí es cuando Abby se rompe y comienza a contar una historia. Y ojo aquí, voy a hacer énfasis en esto porque nosotros en el país, en México, vivimos una situación muy delicada en Juárez, ahí en el norte. Y Abby menciona que cuando ella tenía alrededor de 13 años, 14 años, fue reclutada, por así decirlo, entre comillas, por una clínica junto con su hermana. Su hermana tenía 16 años aproximadamente y ella menciona que en esta clínica estaban en calidad como si fueran ratas de laboratorio.
Dice que nunca les faltó comida, eso sí, pero permanecían prácticamente a sus camas. Llegaban médicos, le sacaban líquido vital para hacerle análisis, estudios, y de pronto había personas que ya no estaban en la clínica. ¿Por qué? Porque las utilizaban para extraer esto que necesitábamos vitalmente dentro de nuestro cuerpo. Las herramientas que líquido. Ajá, como si fueran los coches, ¿no? De ejemplo. Sí. Las partes del coche. Piezas. Ajá. Y esas piezas las utilizaban para venderlas y que otras personas pudieran salvar a las personas que necesitaban, como en el caso de su hijo. Sí. Dice Abby que de pronto una mañana su hermana ya no estaba en esta clínica, que estuvo encerrada prácticamente 6 meses hasta que llegó un grupo de rescate, dieron con esta clínica, comenzaron los cateos, arrestaron a ciertas personas que estaban ahí trabajando y que dentro de este grupo de rescate, y aquí es donde viene lo denso, dentro de este grupo de rescate iba nada más y nada menos que Jaime, su esposo. Ahí lo conoció. Él fue uno de los que participó para rescatar a todas estas personas. Menciona que 2 meses después encuentran a su hermana. No manches. Y sin nada. Lo de adentro, sus Sí. piezas. Sí, la utilizaron prácticamente para esto. Y ella menciona también que de ese grupo de personas fueron 60 las que reclutaron y solamente salieron 23 aproximadamente. Ahora, después de haber desarrollado todo esto, ella lo cuenta entre lágrimas. Dice, yo no puedo ser partícipe de esto porque mi hermana le hicieron lo mismo que quiere hacer mi esposo con tal de salvaguardar la vida de mi hijo. Y ahí es cuando presentan a un testigo y dice la doctora Polo que pase. Llega una mujer que es amiga de Abby, y ella menciona que también estuvo involucrada en esto. Da a entender que también fue reclutada. Después de eso, ella decide estudiar periodismo y hace un énfasis nuevamente acerca de todo lo que se estaba viviendo en México en ese entonces. Y menciona a esta mujer, así como fuimos reclutados nosotros como civiles, también muchos de mis compañeros han sido reclutados y ya no han regresado con vida. Entonces yo estoy en desacuerdo que quieran realizar esta práctica. Por otra parte, Jaime también presenta a otra persona como su testigo, que es nada más y nada menos que su suegra. Está a favor de lo que él quiere hacer. Y aquí es donde entra este choque. Y la doctora Polo y la gente que está viendo, espérate, esto está muy denso. Se supone que tú como mamá ya viviste una situación de esta manera. Te arrebataron a una de tus hijas y ahora tú quieres hacer lo mismo para salvarle la vida a tu hijo. Esto está bien, y perdón por la comparación, está bien prueba del Joker con Batman, que siempre le pone así, tienes que salvar a uno, pero el otro se tiene que ir. Entonces la doctora le dice, lo que están haciendo no es ni éticamente bien, ni moralmente tampoco estoy de acuerdo. Dice, imagínate, tú ya pasaste por ese proceso. Le está diciendo a la abuela. Te dolió, ¿no? Sabes lo que es perder una hija. Y tú estás dispuesta a que otra persona pierda un ser querido con tal de salvar a tu nieto. Y la señora dice, sí, estoy dispuesta a eso. Dice, no puede ser esto. Esto no está bien. Después de esto, entra el chavo en el tema, el hijo de Abby y de Jaime. Ya es un chavo de 17 años. Entra acá con su aparato, entra acá con el brazo agarrado. Y él dice que también está dispuesto y le gustaría que el caso fuera a favor de su papá. Porque él quiere vivir. Entonces aquí viene esta pregunta. ¿Ustedes qué harían en esa situación? ¿Estarías dispuesto a pagar esa cantidad por quitar la vida de una persona y salvar a tu hijo? ¿O esperarías a que la lista en espera
valga la redundancia, te hable y te diga, ¿sabes qué? Ya hay alguien que pues, ya sea a través de un accidente o lo que sea, te va a poder donar el órgano que le hace falta a tu hijo para que puedas vivir. ¿Qué harían ustedes? Está denso, ¿no? No, me quedé pensando. Desde antes que hicieras la pregunta, yo dije, qué feo estar en el lugar de esta persona. Digo, yo desde aquí pudiera decir, oye, es injusto que vayas a hacer lo mismo y le vayas a quitar la vida a alguien inocente. Pero es tu hijo, ¿no? O sea, también te quedas pensando como... No sé, digo, yo no podría contestar en este momento. Estoy en el punto de que no me gustaría que nadie más pasara por estos temas de delincuencia, ¿no? Porque esto se vive en las familias, lamentablemente, aquí en nuestro país. Pero es impactante. O sea, es impactante esto que acabas de contar y cómo el chico llega y casi les pide que por favor lo ayuden a vivir, ¿no? Y mira, esta situación es real. O sea, son situaciones que muchas personas viven, sobre todo aquí en Latinoamérica, nuestros hermanos latinos. Yo he mencionado acá que he tenido un par de familiares que desafortunadamente han tenido esta enfermedad que termina atacando el líquido vital rojo, ¿no? Sí. Y aquí se requiere donadores, ¿no? Que te estén ahí. Y es semanal. Es como estos préstamos, ¿no? Que así funcionan. No es como que te sacan a ti y enseguida se lo ponen a tu familiar. Te piden estos, como va a salir esto del banco de este sitio. Júntame esta cantidad, ¿no? Ajá. Exactamente. Entonces, en la desesperación, mis tíos, nosotros mismos, buscábamos gente que hiciera esto. Y digo, es algo muy, muy distinto. Pero terminas pagándole a la gente para que vaya a donar este líquido, para que tu familiar, tu hijo en este caso, no le falte nada y siga con el proceso. Ahora, en este punto o en esta situación muy, muy específica, también es muy denso. Y yo pienso que definitivamente sí ha habido papás que se atreven a dar feria con tal de salvaguardar la vida de sus hijos. Claro, yo siento que sí, esto, pues a lo mejor no nos ponemos a pensar en qué es lo que en realidad pasa cuando personas desaparecen o pasan estas cosas horribles, pero detrás puede haber este tipo de situaciones, ¿no? Donde están las personas que dicen, oye, necesito ya, mañana, hoy mismo, que me consigas esto. Y en el modo de desesperación, yo creo que sí hay personas que no lo piensan y dicen, con tal de que mi hijo, mi hija esté bien, yo hago lo que sea, ¿no? Y bueno, aquí el veredicto final ni siquiera hubo uno, fue más como un consejo. Se puso muy emocional ese programa y la doctora Polo menciona que hay que esperar. Ya metió el tema religioso, la esperanza de que hay que esperar a que Dios diga lo que tenga que ser y mantener justamente esto, mantener la esperanza de que va a haber algún donante, pero que tampoco se proceda de la manera en que le quieras o puedas quitar pues la vida a un ser inocente. Claro. Ese es el caso más oscuro, pienso yo, que me tocó contarles a ustedes, Sustolos. Sí, la verdad me dejaste impactada. Se puso la vibra también bastante tétrica por aquí. O sea, estaba yo prestando atención y luego te llegan a la mente tantos casos que han ocurrido, ¿no? Que sabes que son reales, que salen en los noticieros, que ya conociste a tal persona que ya no está aquí y que no sabes qué le pasó. Entonces, son cosas que sí te llegan, ¿no? Y digo, para mí creo que este fue el caso más perturbador de hoy. Pues ya nos vamos entonces. Tengan la bondad de ser felices. Espérate, todavía me falta contar uno que no es cierto, estoy bromeando. También está bastante turbio y que cuando yo lo leí dije, no puede ser posible esto. Pues resulta que llegan aquí a este programa, a Caso Cerrado, un matrimonio. Yolanda llega por ahí pidiéndole a la doctora Polo que la divorcie y que también por favor le consiga la pensión alimenticia para ella y para sus 2 hijas. Okay. Y bueno, del otro lado está el esposo, ¿no? Las niñas que ellos tenían, una tenía 12 años y la otra 18. Entonces, ahí ocurre algo bien, bien raro porque la doctora Polo empieza a explicar que solamente puede recibir la pensión la nena de 12 años porque la de 18 ya es mayor de edad y entonces ya no aplica con ella. Y hay una parte, hay una escena en donde está la señora, la que está demandando, y está con la cara así de,
como de que, ¿qué? ¿Cómo es posible que no me vayan a dar la pensión alimenticia de mi otra hija, ¿no? Como que haciendo coraje desde el principio. Y entonces le dicen, pues nada más usted, como esposa y su nena de 12 pueden recibir esta pensión. Y así es como empieza todo este caso y empiezan a hablar acerca de lo que ocurre. ¿Por qué es que se encuentran ahí y por qué es que busca romper el matrimonio? Ella menciona que ya tienen 19 años de matrimonio. Ellos dos, el señor se llama Jorge. Pero cuando ella llega a su casa en una ocasión, ve una nota de su esposo que dice lo siguiente: no puedo con la situación y me voy. Entonces ella lee esto y pues entra en pánico, ¿no? Así que, oye, ¿qué está pasando? ¿Dónde está mi esposo? ¿Por qué? Y además de esto, Jorge renunció a su trabajo. Y pues también se fue a esconder en casa de su mamá y la señora Yolanda estaba como que, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Qué hice mal? ¿No? Yo creo que también esta parte en donde no te dicen nada y se van así, ya lo viví, ¿no? Con mi mamá. Pues es feo, ¿no? Que no sepas por qué te están dejando, que no te digan nada, o sea, nada más te dejaron esta nota de adiós, me voy, ya no puedo y hasta luego. Esto fue lo que Jorge hizo, simplemente dejó esta nota anunciando que se iba a ir, pero no explicó, o sea, no le dijo estamos mal en esto o está pasando aquello, simplemente desapareció y trató de evitar este contacto con Yolanda. Entonces, pues lo primero que Yolanda piensa es que la está engañando, ¿no? Dijo, ¿sabes qué? Puede que me esté engañando con otra mujer o a lo mejor con un hombre, porque pues no me está diciendo absolutamente nada. Cuando ella menciona esto, pues el señor Jorge se pone así, no, estás loca, no pasó así. Y le dice, pues entonces dime, ¿qué es lo que sucedió en realidad? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te escondiste? ¿Por qué me evitas, no? Y es ahí donde el señor menciona algunas cosas bastante perturbadoras que practicaban en casa. Él dice, y le empieza a contar a la doctora Polo, que las prácticas íntimas que él tenía con su esposa pues eran muy buenas, eran como animales salvajes, ¿no? Y además de esto se grababan en estos juegos íntimos y en estos actos, pues muy de ellos, ¿no? Ya habían tenido, yo me imagino, algún acuerdo de que les gustaban estas cosas. Entonces, pues el hecho de grabarse significaba que tenían por ahí estos videos, ¿no? Se hubiera juntado Gary con ellos. Ándale, y con la sandía, con Melanie. Y entonces, pues estos videos los tenían bajo resguardo. Estaban tal cual como las escrituras de la casa y el dinero en efectivo los tenían en una caja de seguridad, precisamente por pues la índole, ¿no? de estos videos. Entonces, este señor, Jorge, un día llega a su casa normal después de trabajar. Su hija le había pedido unas cosas, ¿no? Oye, pa, tráeme esto de ahí del supermercado o algo. El señor llega con el encargo de la hija, abre la puerta y encuentra una escena bastante grotesca. Estaba su hija viendo en la televisión de ahí de ellos los videos de sus papás. Estos videos íntimos donde Jorge y Yolanda estaban teniendo las relaciones. Su hija más grande. Su hija de 18 años. Pero esto no es lo más perturbador. Si hasta ahí tú dices, oye, ¿por qué está haciendo esto? A lo mejor un error o algo. Pero lo que perturbó a Jorge fue que cuando observó a su hija estaba autocomplaciéndose con un juguete íntimo mientras miraba cómo sus padres tenían intimidad. Entonces imagínate el shock del señor de llegar como, pues con la confianza de que vas a tu casa y llegas normal. Y cuando él empieza a platicar todo esto, Yolanda estaba del otro lado. No, eso no es cierto, mentiroso, no difames a la niña, ella no es capaz de todo esto, claro que no te creo, estás mintiendo, etcétera, etcétera. Porque pues es increíble, ¿no? Que un papá llegue y tenga esta escena, o ustedes qué harían si encuentran así a sus hijas, ¿no? Y empieza ahí el debate, ¿no? La doctora Polo también está sorprendida, como que no puedo creer que esto haya pasado. Y Jorge dice, es que a mí me sorprendió muchísimo esto porque es muy tétrico que tu hija te esté viendo a ti haciendo estas cosas. No lo pensó desde el punto de que ella ya estuviera en edad de algo, pero estaba molesto, el señor se veía enojado. Y la señora Yolanda, ella decía que todo esto que estaba diciendo Jorge era mentira, o sea, como que no lo creía. No creía que su hija fuera capaz de todo esto.
Y entonces ahí cuando ya como que los ánimos están puestos bastante hasta arriba, Jorge empieza a mencionar que él se va de la casa porque esto no ocurrió nada más esta ocasión. Dice, ok, fue esta ocasión, a lo mejor fue un error y fue mi error no avisar que ya había yo llegado o tocar la puerta o algo. Dice, pero yo siento que si estoy en mi casa puedo entrar a donde yo quiera. Dice, no tengo que estar pidiendo permiso. Pero no nada más fue esa ocasión, sino que en una segunda ocasión, cuando Yolanda salió con su nena de 12 años, pues él se quedó ahí en casa y estaba podando el pasto. Y de repente cuando ya va hacia el interior de la casa, él observó nuevamente a su hija haciendo lo mismo que ya les describí anteriormente. Cuando él la ve, se da cuenta de todo esto, comienza a regañarla y a decirle que qué estaba pasando, que por qué hacía todo esto. Y su hija le dice algo muy turbio. Cuando la chica le contesta, le menciona que ella siempre ha querido tener intimidad con él, que para ella eso era algo que soñaba, ¿no? Y todos se ponen histéricos en el lugar. La señora, no, yo no te creo, yo no creo que ella haya dicho esto, lo estás inventando, estás alucinando o algo así, ¿no? Y entonces empiezan a debatir acerca de todo lo que había ocurrido. La doctora Polo da su punto de vista y además de esto menciona que tienen por ahí como testigo a Paola, o sea, como invitada, ¿no? Oye, trajiste a tu hija, sí, por aquí anda entre el público, ¿será que pueda venir? La mamá no quería, como para no evidenciar a la hija y todo, por cualquier cosa que pudiera pasar, ¿no? Pero ella decide pasar. Paola se llama la chica. Y acepta pasar al auditorio, entra y empieza a decir enfrente de todos, y en este caso, que todo lo que su papá ha dicho es real. Y a partir de ese momento empieza una discusión entre ella y su mamá, ¿no? Así que, no, ¿cómo crees? ¿Por qué? Y empiezan ahí como que a decirse cosas. Y es donde la chica menciona que ella siempre ha visto a su papá como un superhéroe, como algo maravilloso, algo que ella idolatra, ¿no? Y menciona que se bañaba con él y que le gustaba estar con su papá. Hasta hay un momento en donde le preguntan si no vivió algún caso, ya sabemos de qué tipo, donde el papá se hubiera como que sobrepasado con ella cuando se bañaban. Pero ella dice que no, que él nunca le hizo daño, que él es un hombre perfecto y que pues nada más ella quería pues esto. O sea, ella veía cómo su papá le hacía estas cosas a su mamá y ella también quería que su papá tuviera intimidad con ella. Entonces se puso la atención al full en este lugar. También menciona que en ocasiones su papá pues salía con ella como pues padre e hija, yo me imagino, ¿no? Pero muchos decían que ella estaba confundida, pero ella decía que no, que ella sabía exactamente lo que sentía por su papá y todas estas ganas que ella tenía de que sucediera esto. Y entonces entra la psicóloga y empiezan todas estas cosas, ¿no? La psicóloga le pregunta a Paola lo que les mencioné, que si en algún momento su papá pues la trató de una manera indebida o le hizo algo que tal vez le haya provocado un trauma, ¿no? Y que por eso ella estaba en esta posición de que quería que sucediera esto con su papá. Pero ella dijo que no, que nunca le faltó al respeto, que su papá es un hombre honorable, todo un caballero. Y Jorge estaba así histérico, como que no, es que yo nunca hice nada y es mi hija, es mi adoración, mi vida entera, pero yo no puedo estar viviendo en la misma casa en donde está mi hija haciendo estas cosas y diciendo que quiere tener intimidad conmigo. Hay una parte en donde él dice, está bien que se emocione o que se haga estas cosas con Brad Pitt o con no sé, pero no conmigo. Dice, no conmigo, yo soy su papá, no se vale. Dice, me imagino también la incomodidad del señor por todo lo que estaba ocurriendo. Y pues ahí se llega a la conclusión de que esta chica está mal, ¿no? Y que tiene que tomar terapia, pues, psiquiátrica para que esto se pueda resolver. Pero sí se ve bastante perturbado Jorge por todo lo que ocurrió, todo lo que acababa de pues mencionar enfrente de todo el público. Y yo me imagino que sí fue bastante perturbador para el señor encontrar de este modo a su hija. Aunque parezca increíble, yo sé que cosas así han pasado en realidad. Parece caso de Mujer Casos de la Vida Real. Ándale. Y fíjate que ahorita me estaba acordando, estaba revisando el celular. El año pasado salió el episodio de Reddit. Sí. De acá de Se Regalan Sustos. Y hubo un caso que yo no conté. Ajá. Y se los voy a contar así rápidamente.
Porque aunque parezca que esto es inventado, hay muchísimas familias que atraviesan este tipo de circunstancias. Y ahí les va. Yo sé que no es el caso, no es el tema de lo que estamos hablando, pero sí me recordó mucho a esto. Resulta que en ese entonces un chico postea en esta página que está pasando por una situación un tanto extraña. Dice él que en su adolescencia comienza esta inquietud, la inquietud de las relaciones. Ok. Y voy a tratar de dejarlo claro. Voy a utilizar palabras youtuberescas para que no haya tanta censura. Resulta que este chavo pues está con la curiosidad, ¿no? Y está justamente en esta etapa donde te demoras más en el baño y ya sabes, ¿no? Te bañas 3 veces al día. La almohada. Ajá, la almohada también, el calcetín y demás. Entonces dice este chavo que de pronto está en la casa y se supone que está solo. Está viendo por ahí una película, está viendo la tele y resulta que llega su mamá y lo ve que está con estas prácticas donde él se está autocomplaciendo. Ok. Entonces el chavo menciona que se espanta porque su mamá lo acababa de cachar. Y ya él se empieza a poner la ropa, se sube el pantalón y le pide perdón a su mamá. Y su mamá le dice, no te preocupes, esto es normal, esto es natural. Entiendo que estás pasando por esta etapa. Le preguntó la señora que si había tenido las relaciones con alguna chica o algún chico. Y él dijo que no. Entonces la mamá le dice, ¿y te gustaría tener pronto? Le dice que sí. Ah, bueno, entonces yo te voy a enseñar. Le dice la mamá a su hijo. Y el hijo relata en este caso que pues sí se pone nervioso de que cómo mi mamá me va a ayudar con este tipo de cosas. Y pues ya va y busca algo que se pone en la mano la mamá y comienza con estas prácticas. Bueno, dice que esto comenzaron a hacerlo a escondidas de su papá, porque sí, era una familia conservadora. Y resulta que con el paso del tiempo, pues las cosas comienzan a escalar. Y que la mamá no solamente le empezó a ayudar, pues con estas manualidades. Que hubo un momento donde la señora también comenzó a elevarse la temperatura corporal y terminaba despojándose de sus aposentos y terminaron teniendo las relaciones. El tiempo pasa y esto siempre lo practicaban cuando papá no estaba en la casa. Así que un día, pues ya prácticamente era una pareja. O sea, ¿a qué nivel tan retorcido está esto? Que hay un momento donde están teniendo los dos las relaciones porque se supone que papá se ha ido a trabajar a no sé dónde y de pronto abre la puerta el señor y los ve. Imagínate esa escena, ver a tu esposa y a tu hijo teniendo el acto íntimo y dice él que pues tanto mamá como él se ponen todos nerviosos de que pues ya valió. Ya se acabó esto, ¿no? Tanto la práctica como el matrimonio de mis papás. Y que de pronto el señor le dice así como que, ¿qué estás haciendo? Y él, no, papá, te voy a explicar. Y que el señor dice, no, esto se hace así. Y comienzan a tener los tres la intimidad. Y que esa relación duró durante mucho tiempo hasta que dijeron, ¿sabes qué? Ya como que nos estamos pasando un poquito de lanza. ¿Qué? Desde siempre se estaban pasando. Bueno, ese fue el caso que yo les prometí que les iba a contar de Rafe en Instagram, pero pues aquí está. Yo sé que es como 6 meses después. Pero es un caso real, ocurrió en Estados Unidos. Terminaron tomando terapia. Porque dijeron, ya, esto es demasiado. Llevamos mucho tiempo teniendo relaciones mi mamá y yo. Y pues ahora también me toca estar con mi papá. Qué fuerte, ¿no? Que está muy turbio, La verdad, sí. Jamás me lo esperé. Pero bueno, este fue el caso de los casos más extraños de Caso Cerrado. Valga la triple rebusnancia. Salí con la cabeza así toda confundida. Sí, espero y les haya gustado. Por si pensaban que es cerrado. Estuvieron muy fuertes los temas. Sí. Y creo, otra vez, insisto, que muchísimas personas han atravesado ciertas circunstancias de las cuales hablamos. Y sobre todo, pues esto último, ¿no? De lo que mencionas y el tema de el querer que tu hijo esté vivo.
No, qué fuertes estuvieron estos casos. Esperamos que les haya gustado el capítulo y gracias a todos ustedes que llegaron hasta aquí, hasta el final. Gracias por todo su apoyo y no se les olvide que en Spotify se encuentra el capítulo sin censura. Todas las palabras que escucharon aquí vipeadas, por allá las van a poder escuchar sin censura, pero primero véanlo aquí para que nos puedan apoyar y ya después se pasan para Spotify. Oye, pero antes de irnos, ¿qué van a dejar los sustólogos? ¿Qué van a dejar, Oscarín? Tú eres el experto en esto. El pro. Fíjate que hay un emoji de una jueza. Eso. Lo pueden buscar ahí. O el del juez. No tenemos bronca. Somos ¿cómo se llama? Tenemos diversidad aquí. De la doctora Polo. Sí, el de la doctora Polo, sobre todo si es el de la mujer. Está ahí. La jueza. Caso cerrado. Caso cerrado. Pues nada, tengan la bondad de ser felices. Los queremos mucho. Y aprovechando ahí los goles, si no se han suscrito al canal, pues suscríbanse. Claro que sí. Péguenle una me gusteada. Compartan, que nos van a ayudar a llegar al 1,000,000. Gracias por todo su apoyo. Nos estamos viendo en el siguiente capítulo. Pórtense mal y cuídense bien. Chayito, los quiero.